Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a resolver un problema de estática. Bien, el problema consiste en lo siguiente. Un cilindro de masa 200 kilogramos y radio 4 metros se apoya sin rozamiento sobre dos cilindros iguales. El radio de los semicilindros es de 3 metros y de 40 kilogramos cada uno. Si el coeficiente de rozamiento entre los semicilindros y la superficie es 0,7, hallar la distancia máxima entre estas dos esferas, semiesferas, para que el sistema esté en equilibrio. Ojo, la masa M1 no debe tocar el suelo. Bien, para resolver este problema debemos hacer notar que este sistema solamente intenta moverse linealmente, o sea, no intenta rotar, por lo cual debemos aplicar solamente la primera condición de equilibrio para garantizar que el sistema esté en equilibrio y de ese sistema de ecuaciones despejar la distancia D. Bien, para resolver cualquier problema de estática, inicialmente debemos identificar las fuerzas que actúan sobre cada uno de estos cuerpos que vamos a analizar. Bien, comencemos analizando sobre el cuerpo 1. Sobre el cuerpo 1 actúa inicialmente el peso 1. Sobre el cuerpo 3 también actuará el peso 3. Sobre el cuerpo 2 actuará el peso 2. La segunda fuerza a hallar sería la normal. Sobre el cuerpo 1 habría dos puntos de interacción, donde recordemos que 1 está apoyado sobre 2, por lo tanto habrá una reacción de 2 hacia 1, lo llamaremos R1. Ahora, de 3, fíjense que 1 está apoyado en 3, también habrá una reacción llamada R3. Si analizamos a 2, ¿no? Primero, 2 está apoyado sobre esta superficie, por lo tanto, habrá una reacción normal N2. Pero debido a que la masa M1 está apoyado sobre M2, es que habrá una reacción llamada R1. Aquí se cumple la tercera ley de Newton, que dice el principio de acción y reacción. Fíjense, R1 y R1 son iguales, pero de sentido contrario. Lo mismo sucede aquí sobre la masa M3. Tendríamos una reacción R3. Y aquí, hacia arriba, tendríamos la normal N3. Bien, debido a que esta masa va a intentar separar a estas otras dos masas, la masa M2 y M3, va a haber una fuerza que se va a oponer a que este sistema, si quieren, rompa el equilibrio. ¿Quién va a ser? Va a ser esa fuerza que se llama la fuerza de rozamiento, que se dibuja como una recta sobre la superficie de contacto y en sentido contrario al posible movimiento. Recuerden que M2 va a intentar moverse a la izquierda, por lo tanto la fuerza de rozamiento se opone al movimiento. Si analizamos M3, lo mismo. El cuerpo M3 va a intentar moverse hacia la derecha, por lo tanto la fuerza de rozamiento será una fuerza paralela a la superficie y en sentido contrario al posible movimiento que tenga el cuerpo. Bien, esas son todas las fuerzas que actúan sobre este sistema. Ahora, debemos calcular el ángulo, este ángulo alfa, debido a que estos dos son simétricos, este ángulo alfa será el mismo, ¿no?, que permita que este sistema esté en equilibrio. Para lo cual, voy a hacer el diagrama de cuerpo libre de cada uno de los cuerpos. Comenzaremos con la esfera 1. Aquí vemos diagrama de cuerpo libre para la esfera o por el cuerpo 1. Tendríamos el cuerpo 1
Y sobre él vamos a tener eje Y, eje X. ¿Qué fuerzas actúan sobre el cuerpo 1? Bueno, tendríamos, si proyectamos la reacción R3, tendríamos la reacción R3 hacia arriba. A este lado tendríamos la reacción R1. Como son simétricos, ambos tienen el mismo ángulo alfa. Hacia abajo está actuando el peso 1. Bien. Ahora debo resolver este sistema o plantear las ecuaciones. Voy a plantear primero en el sentido X, para lo cual previamente debo descomponer las fuerzas. Por lo tanto, vamos a descomponer aquí. Sabemos que R1 va a tener su componente R1 de X encima del eje X. Y tendrá su componente R1 de Y encima del eje Y. R3 de manera similar tendrá su componente R3 de Y. Y aquí tendríamos la reacción R3 de X. Muy bien. Ahora voy a aplicar la primera condición de equilibrio. O sea, que la sumatoria de fuerzas en el sentido X es igual a 0. Positivo los que van a la derecha. ¿Quiénes van a la derecha? R1 de X menos R3 de X igual a 0. De donde R1 de X es igual a R3 de X. R1 de X será igual a R1, como el ángulo está encima del eje X, por el coseno del ángulo alfa. Al otro lado, R3 de X será igual a R3, también por el coseno del ángulo alfa. Ahora, aquí yo puedo simplificar los alfas, y aquí demuestro que R1 es igual a R3. En otras palabras, estas dos reacciones son iguales, lo cual yo sabía de antemano porque hay una simetría entre ambas masas y en la geometría. Bien, vamos a hacer ahora sumatoria de fuerzas en el sentido Y. Igual a 0. Positivo los que van hacia arriba. ¿Quiénes van hacia arriba? R3 de Y más R1 de Y menos peso 1 igual a 0. Ahora, yo sé que R3 y R1 son iguales. Por lo tanto, los podía llamar, ¿no? En vez de R1, R3, podía llamarlos R ambos. Entonces, en este caso, como el ángulo es el mismo, yo podría decir que aquí esos dos se pueden sumar. Puedo decir 2 veces R1 de Y es igual al peso 1. De donde R1 de Y es igual a peso 1 medios. Acabo de obtener una relación entre la reacción y el peso 1. Puedo calcular R1 de Y. ¿Por qué? Conozco peso 1, que es igual a masa 1 por la gravedad, y dividirlo entre 2. Sería una variable conocida. Bien, sin embargo, voy a hacer el diagrama de cuerpo libre del cuerpo 2. Haré diagrama del cuerpo libre del cuerpo 2. Agarraremos el cuerpo 2. Ahí está 2. Encima del eje 2 colocaremos el eje cartesiano, eje Y, eje X, y dibujaré las fuerzas. Las fuerzas que actúan sobre 2 son las siguientes. Hacia arriba tengo la normal 2. Hacia abajo tengo el peso 2. Hacia la izquierda tengo la fuerza de rozamiento 2. Y tengo la reacción R1, que está a un cierto ángulo alfa
respecto a la horizontal. De aquí, como R1 no está ni encima del eje X ni encima del eje Y, descomponemos en sus dos fuerzas, pues se descompondrá en R1 de Y y en R1 de X. Muy bien, ya tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre encima del eje cartesiano con todas las fuerzas descompuestas encima del eje X y Y. A continuación, aplico la sumatoria de fuerzas en el sentido X. Aquí, sumatoria de fuerzas en el sentido X es igual a 0. Positivo los que van hacia la derecha. ¿Quiénes van hacia la derecha? Va fuerza de rozamiento 2 menos R1 de X igual a 0. Por otro lado, en el eje Y voy a tener que sumatoria de fuerza en el eje Y es igual también a 0. Positivo los que van hacia arriba. ¿Quiénes van hacia arriba? La normal 2 menos el peso 2 menos R1 de Y igual a 0. Si se fijan aquí, tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Primero, no conozco el valor de la fuerza de rozamiento 2. No conozco la normal 2. Y no conozco la reacción R1 de X. R1 de Y lo conozco aquí. Sin embargo, la fuerza de rozamiento 2 es igual al coeficiente μ por la normal 2. Por lo tanto, sería una variable conocida. De aquí voy a descolocar en función de R1 de X. Voy a despejar aquí R1 de X. Para luego aplicar la función tangente y hallar la dirección de la reacción R1. Bien, ¿cómo resolvemos esto? Bueno, podríamos aquí calcular y despejar de este lado. Decir que la fuerza de rozamiento 2 es igual a R1 de X. O simplemente decir que R1 de X es igual a la fuerza de rozamiento 2. ¿A qué es igual a la fuerza de rozamiento 2? Bueno, necesito de aquí hallar la normal 2. La normal 2 es igual a peso 2, que pasa positivo, más R1 de Y. Pero R1 de Y es igual a peso 1 medios. Peso 1 medios. Si reemplazamos la normal 2 aquí, o sea, decimos que R1 de X es igual a la fuerza de rozamiento 2, que es igual a μ por la normal 2, sería peso 2 más peso 1 sobre 2. Bien, acabo de obtener una relación de R1, donde, si reemplazando datos, conozco el valor de μ, conozco el valor de peso 2, conozco peso 1, y R1 es conocido. Sin embargo, a mí no me interesa cuánto vale R1, ni cuánto vale R1 de X, ni R1 de Y. Por lo tanto, voy a aplicar la función tangente del ángulo alfa, que es igual a R1 de Y sobre R1 de X. Por lo tanto, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Aquí voy a tener que R1 de Y es igual a peso 1 medios dividido entre el valor de μ, peso 2, más peso 1 medios. De donde tangente del ángulo alfa será igual, reemplazando valores, será igual a peso 1. ¿Cuánto vale el peso 1? Peso 1 es igual a masa 1, que vale 200 por la gravedad. 200 por 9,81 dividido entre el valor de μ. μ vale 0,7, el coeficiente de rozamiento, por peso 2. Peso 2, la masa 2 es igual a 40 kilogramos. 40 por 9,81 más peso 1, que habíamos dicho que vale 200, por 9,81 dividido entre 2. De aquí se puede meter calculadora a todas estas cantidades, o previamente podría simplificarse el valor de la gravedad. Quedaría algo más sencillo.
Entonces nos quedaría 200 dividido entre 0,7 dividido entre 200 entre 2, 100 más 40, 140, ¿no? Entonces sería 200 dividido entre 0,7 y dividido entre 140. Sacamos al cotangente de ese valor y nos da un valor de alfa igual a 45,579 grados. Acabamos de hallar el ángulo bajo el cual, el ángulo alfa bajo el cual este sistema, estas tres partículas van a estar en equilibrio. Sin embargo, yo no necesito eso. Lo que necesito es la distancia que hay entre las dos semiesferas para que el sistema esté en equilibrio. Por lo tanto, voy a hacer lo siguiente. Voy a dibujar, si quieren, este triángulo que se ve aquí. Lo voy a hacer aquí separado. Bueno, ¿cuánto vale esta distancia? Será igual a este radio, que vale 4 metros, más este otro radio que vale 3 metros. En otras palabras, esto vale 7 metros. Si medimos a este lado, por simetría, esto también vale 4, más 3, también tenemos 7 metros. En la base tendría esta distancia que vale 3 metros, esto vale 3 y esto vale d. Entonces, esta distancia sería 3 más 3, 6. 6 más d. Bien, de aquí yo conozco además el ángulo alfa de equilibrio que he determinado previamente. Por lo tanto, lo que podemos hacer es calcular cuánto vale esta distancia. Entonces aquí yo puedo usar teorema de los cosenos, hallando este ángulo, o simplemente dividiendo entre 2. Si dividimos entre 2, ¿qué voy a obtener? Tengo un triángulo de esta manera, donde esto vale 7. Si esto es, bueno, esta parte es la mitad de todo esto, sería la mitad de 6 más d, sería 3 más d medios. ¿Qué función uso? La función coseno. Coseno de alfa será igual a cateto adyacente 3 más d medios dividido entre hipotenusa, que vale 7. ¿De dónde? Si pasamos aquí a multiplicar 7 al otro lado, voy a obtener 7 por el coseno de alfa, donde alfa vale 45,579 grados, es igual a 3 más d dividido entre 2. Si metemos calculadora y decimos 7 por coseno de 45,579 menos 3 y todo multiplicado por 2, vamos a obtener un valor de d igual a 3,799. Aproximadamente d da un valor de 3,8 metros. Bien, acabamos de obtener la distancia que debe existir entre ambas esferas o semiesferas para que el sistema esté en equilibrio. Bien, hemos concluido con el problema.